Ahora sí, chicos, podemos resolver los ejercicios del libro de la página 24 del libro de actividades. Listo. Comenzamos del ejercicio 2. Listo. Me dice, se consultó a los estudiantes de un salón sobre la cantidad de hermanos que tienen. Sus respuestas se organizaron en la siguiente tabla de frecuencias. Según ella, completan los espacios en blanco. Listo, ya me está dando casi rellenada la tabla de frecuencias y lo único que voy a hacer es completar aquellas cositas que faltan. A ver, comencemos entonces. Hermanos, tengo 0 hermanos, tengo un hermano, tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos, tengo 4 hermanos. Te está diciendo tengo hermanos. No te está contando a ti mismo, sino tu número de hermanos que tienes. Ya está. Ya tengo mi frecuencia absoluta. Ahí está. ¿Ya? Quiere decir que hay 2 personas que no tienen hermanos, que son hijitos únicos. Hay 5 personas que tienen un hermano. 12 personas que tienen 2 hermanos. 3 personas que tienen 3 hermanos. Y 3 personas que también tienen 4 hermanos. Ya se hizo la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está, si se acuerdan, ahí está la flechita también. Y él lo está haciendo también en cruz. 2 más 5, 7. 7 más 12, 9, 19. 19 más 3, 22. Y 23 más 2, 25. Ya está lista. Lo que me falta es el HI. ¿Y cómo salía ese HI si te acuerdas? Tengo que completar. Decíamos, era de esto, ¿no? De la frecuencia absoluta. 2 entre el total. ¿El total quién es? 25. Listo. El otro será 5 entre 25. Listo. Creo que con esto ustedes se acordaron perfectamente. 2 entre 25, 3 entre 25 y 3 entre 25. Comenzamos a dividir. Ese 2 entre 25, si ustedes hacen con su calculadora, será 0,08. El 5 entre 25 será 0,2. Sigo, este 12 entre 25 será 0,48. Si te das cuenta, tiene algo en relación con el siguiente dato que estoy viendo a mi costado derecho. Acá. Y con eso hasta te puedes dar cuenta cuánto va a salir el siguiente. 3 entre 25, 0,12. Y el último, como es el mismo, 3, 0,12. Y si nosotros sumamos todo esto de acá, ¿cuánto me debe salir? Me debe salir 1. Sumemos 0,08 más el 0,2, que me da 0,28, más el 0,48 me dará 0,76, más 0,12, 0,88, y más un 0,12, 1 exacto. Listo. Y ahora, ¿qué pasó acá para obtener esto? ¿Qué se hacía? Se multiplicaba por 100. Ya está. Listo, ya completamos la tabla. Lo único que nos falta es completar las preguntas que nos dan. Respondemos entonces. Vamos a tener que recordar un poquito la clase anterior. El tipo de variables. ¿Te acuerdas que teníamos 2 tipos de variables? Las cualitativas y las cuantitativas.
Las cualitativas eran las que me indicaban una cualidad y las cuantitativas cantidad. Si me dice el número de hermanos y me dice 0, 1, 2, 3, 4, ¿de qué tipo de variable estamos hablando? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cuantitativas, ¿verdad? Porque es número, ¿cuánto? Cantidad. Y dentro de las cuantitativas todavía había dos, discreta y continua. La discreta era cuando eran números enteros y la continua era cuando eran decimales. Si te das cuenta, 0, 1, 2, 3, 4 son números enteros. Como son números enteros, entonces, ¿qué voy a decir? Esto es cuantitativa. Disculpen. Cuantitativa que discreta. Listo. Ya está. Primera pregunta contestada. Cambiamos de color para darnos cuenta. Listo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice la población. Está hablando ahora de población. La población estudiada estuvo conformada por estudiantes. Me está diciendo toda la población, cuántos estudiantes eran en toda esa población. Y acá está. ¿Cuánto es? 25. Y eso lo ponemos por acá. 25 estudiantes. Esa es mi población. Ya está. Listo. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos dice. De acuerdo con la respuesta que más se repite, la mayoría de familias del salón que tienen 1, 2, 3 hermanos, vamos a ver. ¿Dónde veo los que se repiten? En esta parte de mi frecuencia absoluta. ¿Dónde hay más? ¿Quién se repite más? Acá, ¿verdad? El 12. Pero ahora tengo que leer muy bien la pregunta. ¿Será 2 mi respuesta? Esto. Porque acá están los que se repiten más. Hasta ahí nadie nos niega. Vamos a ver la pregunta en sí. De acuerdo con la respuesta que más se repite, la mayoría del salón tiene hijos. Ah, ya, no me habla de hermanos, sino me habla ahora del total de hijos. Si acá era 0 hermanos, quiere decir que tenía un hijo. Si tenía un hermano, ya serían 2 hijos. Si yo tengo 2 hermanos, ¿cuántos hijos somos? 3. ¿No es cierto? Listo. Entonces, acá será 3. Siguiente. La respuesta que más se repite es hermanos. Ahora sí me habla de hermanos. Si me habla de hermanos, ahora sí. ¿Cuánto es número de hermanos? Ahora sí me dice hermanos. 2. Eso se puede observar en la columna. Ya, ¿en qué columna se observa? Y en el casillero. Ya, vamos acá. ¿Qué columna y qué casillero me dice? Listo. Vamos a marcarlo. Esta de acá es mi primera columna. Segunda columna. Tercera columna. Cuarta columna. ¿Está bien? Y mi quinta columna. Porque son los datos que yo estoy haciendo. Por eso cuento desde un inicio. Si me dice casillero, ya me está diciendo desde acá. Primer casillero, o sea, todo esto.
segundo casillero, todo esto, tercer casillero, cuarto casillero y quinto casillero. Listo. Vamos otra vez a nuestra pregunta. La respuesta que más se repite es 2 hermanos. Eso se puede observar en qué columna y en qué casillero. Listo. Vamos a ver. Lo voy a poner por si acaso. Esto de acá era columna. Lo marcamos en negrita. Le ponemos color verde. Y por acá esto es casillero. También le ponemos verdecito. Listo. Arriba columna y al costado casillero. Columna, este 12 me está diciendo. ¿En qué columna está? Segunda columna. ¿Y en qué casillero? Tercer casillero. Listo, completamos eso. Segunda columna y tercer casillero. Segunda columna y casillero 3. Ya está. Seguimos. La cantidad de familias con hijos únicos de los estudiantes en el salón son y representan en porcentaje. Con hijos únicos quiere decir que no tienen hermanos, son solitos. Y si son solitos, vamos a ver, quiere decir en 0, ¿verdad? Porque son los que no tienen ni un hermano, solitos, son hijos únicos. Me dice, ¿cuántos son? Son 2. ¿Y en porcentaje cómo será? 8%. Listo. Entonces serán 2 y acá 8%. Continuamos. Pregunta F. Me dice, la cantidad de familias que tienen hasta 2 hijos. Si me dice hasta 2 hijos, no me dice hasta 2 hermanos. Si me está diciendo hasta 2 hijos, me están diciendo que podrían tener 0 hermanos y que podrían tener un hermano. Cuando era 0 hermanos, ¿cuántos había? 2. Y cuando era un hermano, 5. Entonces yo puedo decir acá, cuando eran 0 hermanos, había 2. Y cuando eran 1, eran 5. Volvemos a explicar. Hasta 2 hijos. Si yo tengo 0 hermanos, soy hijo único, un hijo. Si tengo un hermanito, ya seríamos 2 hijos, ¿no? Y eso es lo que me preguntan. Hasta 2 hijos, no me dice hermanos. ¿Cuántos suman en total? 7. Son 7. ¿Y cuánto representan? Dicen porcentaje. Vamos a ver el porcentaje. Para 0, si te das cuenta, 2, 8%. Y para 1, 5, 20%. Seguimos acá. Para este 1, era 8%. Y para este 5 era 20%. Listo. ¿Cuánto suman en total? 28%. Ya está. Sigamos. Me dice, cantidad de familias que tienen más de 3 hijos. O sea, podrían tener 4 hijos. ¿Quiénes son de 4 hijos? Los que tienen 3 hermanos y los que tienen 4 hermanos.
Busquemos otra vez. Te pide cantidad y te pide porcentaje, igual que el ejercicio anterior. Vamos a buscar el 3 y el 4. Para 3, 3. Y para 4, 3. Y en porcentaje, 12, 12. Ya está, sencillísimo. Este estaba más sencillo que el anterior. Acá habían 3. Si son 3 hermanos, quiere decir que son 4 hijos. Si son 4 hermanos, quiere decir que son 5 hijos. Y cada uno 3, 3. ¿Y cuánto representa, me dice eso? El 12%. 12%. Y acá también le pongo 12%. Listo, y solamente sumamos. 3 más 3, 6. En total me representan 6. ¿Y en porcentaje cuánto me representará? 24. Listo. Ya está el ejercicio 2 completo. Ustedes con esto ya podrían completar su ejercicio 2 en su libro de actividades. ¿Ya está? Vamos para el ejercicio 3. En el ejercicio 3 me dice, completa las siguientes tablas y expresiones. Si te das cuenta, yo estoy haciendo la letra C. La A y la B no lo estoy haciendo. Quiere decir que tú lo vas a hacer, ¿no? Ya, vamos a hacerle entonces este ejercicio. Me dice tiempo diario dedicado por las personas a ver televisión. De 60 a 70 minutos, de 70 a 80 minutos, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110 y de 110 a 120. ¿Te acuerdas que la marca de clase era la suma de estos dos dividido entre 2? Lo hacemos por acá chiquito para acordarte nada más. Era 60 más 70 y todo esto entre 2. Y para cada uno de ellos era lo mismo. Comenzamos a completar. 60 más 70, 130. Entre 2, 65. 70 más 80, 150. Entre 2, 75. 80 más 90, 170. Entre 2, 85. 90 más 100, 190. Entre 2, 95. Los que ya se dieron cuenta, si se dan cuenta, es el número que está entre estos dos. Entre 80 y 90, la mitad 85. Entre 90 y 100, la mitad 95. Entre el 100 y el 110, ¿quién está? El 105. Y entre el 110 y el 120 estará el 115. Ya está mi marca de clase. Listo, ahora vamos a completar las frecuencias. Mi frecuencia absoluta, este es el FI minúscula. Y esto de acá es el FI mayúscula. ¿Qué hacíamos si te recuerdas? Este 5 se repetía. Una vez que se repetía, hacíamos el cruzadito. Y así vamos a comenzar a completar para todos. Listo. 5 más ¿qué número me da 9? 4.
9 más qué número 16, 7. 16 más 2, 18. Y acá continuamos, no le he puesto las flechitas, pero ya se sobreentiende, ¿no? O por si acaso, si no le ponemos 18 más qué número y 21 más 10, ¿cuánto me da? Ya está. 18 más qué número me da 21, 3. Y 21 más 10, 31. Este 31 tiene algo que ver. ¿Te acuerdas que era? Que la suma de acá me debería también dar lo mismo. Sumemos 5 más 4, 9. 9 más 7, 16. 16 más 2, 18. 18 más 3, 21 y más 10, 31. Quiere decir que está bien lo que hemos hecho, ¿ve? 31, 31. Frecuencia relativa porcentual. Ya me está diciendo haz el porcentaje, ya ni siquiera la frecuencia relativa nada más, sino ya el porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá le vamos a poner una flechita. Era dividir el 5, este 5, ¿entre quién? Entre el 31 ¿dónde está el 31? Acá abajo. Pero como me dice porcentual, por 100. Y lo mismo sería para esto y para todos los demás. ¿Esto quién sería? 4. También entre 31. Todos entre 31 al final, ¿no? Y por 100. Te puedes ayudar con tu calculadora, no hay problema. Y si yo comienzo, sería 5 entre 31 por 100. Vamos a ver cuánto nos da. Lo puedes poner a 2 decimales, porque en sí me va a salir 0,161, 2, 9, 0 y todo lo demás. Vamos a ver, lo vamos a poner acá abajito. Lo que yo hago toda mi operación, me va a salir acá 16, 1, 2, 9 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero si desean lo pueden poner, si lo redondeo a un número entero, sería solamente 16%. Porque me dice porcentual acá. Ahora, 4 entre 31 por 100. Me va a salir 12,9, que sería como un 13%. El otro, ¿quién será? 7 entre 31 por 100. ¿Y cuánto me saldrá eso? Me saldrá un 23% redondeando. Siguiente. 2 entre 31 por 100, que saldrá un 6%. 3 entre 31 por 100, me saldrá un 10%. Y por último, 10 entre 31 por 100,
me saldrá 32%. Verificamos para sumar. 16 más 13 sería 29. 29 más 23, 52. 52 más 6, 58. 58 más 10, 68. Y 68 más 32, 100%. Listo, está bien lo que hemos hecho entonces. Ya está. Una vez que ya tengo la tablita, ahora sí podemos resolver las preguntas que nos dan. A ver, vamos entonces. Total de personas encuestadas. Primera pregunta. Ya. Vamos a ver. Total de personas encuestadas, ¿cuántas? 31. Eso es. Completamos 31. Listo. Siguiente. Me dice. Cantidad de personas que ven televisión menos de 1,5 horas. Que es lo mismo a decir 1 hora y media. Si me está diciendo 1 hora y media, ¿a qué va a ser iguales a 1 hora y media? ¿No es lo mismo a decir 90 minutos? 1 hora, 60 minutos. Media hora, 30. Y 60 más 30, 90 minutos. Me dice menos de 90 minutos. Vamos a ver entonces nuestra tablita. Menos de 90. Si te das cuenta está acá. Los de menos de 90 tendrían que ser esto. Menos de 90, menos de 90, menos de 90. Entonces mi respuesta será el 5, el 4 y el 7. ¿Cuántos suman los 3? ¿No sumarán 16? Sí, ¿no? Listo. Entonces eso será mi respuesta. 16. Tiempo más frecuente dedicado a ver televisión. Quiere decir cuál es el que se repite más, si recuerdas. El tiempo más frecuente. Veamos. Este es lo que se repite, ¿verdad? El promedio no tiene nada que ver. ¿Quién se repite más? 5, 4, 7, 2, 3, 10. Ya. 10 se repite más. ¿Y ese 10 a quién corresponde? Desde el 110 al 120. Vamos acá. Entonces ponemos eso. Corresponde desde el 110 hasta el 120. Listo. Ahora me pregunta lo contrario. Tiempo menos frecuente. Vamos a ver. Tiempo menos frecuente. ¿Quién será el menos frecuente? El 2, ¿no? Y si es el 2 el menos frecuente, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué tiempo estoy hablando? De 90 a 100 minutos. Completamos. De 90 hasta 100. Acá sí ya no es igual que el anterior, ¿no? Este es al revés su corchete. Listo. Sobre el tercer intervalo, ¿qué se puede afirmar? Tercer intervalo, me dicen. Vamos a ver.
¿Quién es el tercer intervalo? Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. Sobre esto me está diciendo. De 80 a 90. ¿Qué puedo decir? ¿Te acuerdas cuando hicimos interpretación? Ya, vamos a interpretar para este entonces. ¿Qué puedo decir? Son 7 personas que ven televisión entre 80 y 90 minutos. ¿Listo? La interpretación es sencilla. Y vamos acá. ¿Qué diré? Son que 7 personas encuestadas, si quiere decir, ven televisión entre 80 y 90 minutos. Listo, sencillo, no había nada difícil porque solamente es completar el ejercicio, nada más. Esto sería el ejercicio 3, que también ya debes estar poniéndolo en tu libro de actividades si es que lo tuvieras, ¿no? Para que esté completo. Ya está. Siguiente ejercicio, el ejercicio 5. Me dice, analiza cada afirmación y determina si es verdadera o falsa. Argumenta tus respuestas. Vamos a decir el por qué estamos poniendo. El número de veces que se repite el valor de una variable se llama dato. ¿Se llamará dato eso que se repite a cada rato? No, ¿verdad? ¿Te acuerdas dónde poníamos eso? Vamos a nuestra tablita anterior. Me dice el número de veces que se repite. ¿No es esto de acá el número de veces que se repite? O vamos hasta la anterior todavía. ¿Cuántas personas me decían 2? 12 personas. 12 veces me dijeron 2. Entonces, ¿cómo se llama eso? F minúscula. ¿Y cómo se llama el FI minúscula? Frecuencia. Ya. Entonces no se llama dato. Se llama, acá al costadito le voy a poner, se llama frecuencia. Quiere decir que esto de acá es falso. Siguiente. Al estudiar una variable cualitativa, la frecuencia acumulada permite conocer la cantidad de veces que se repiten 2 o más valores. En ningún momento hemos dicho eso, ¿no? La frecuencia acumulada, ¿a qué era igual? Acá está. Vamos a agrandar un poquito. Ya está. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Si tú observas este 9, es lo mismo a decir 5 más 4, 9. Este 16, 5 más 4 más 7. Este 18, 5 más 4 más 7 más 2. ¿Qué puedo decir de la frecuencia acumulada? Es la suma de mis frecuencias absolutas. Y acá me dices la suma de 2 más o 3 valores o 2 o más valores. No necesariamente, me tiene que decir de mi frecuencia absoluta. Quiere decir que esto es falso. ¿El nivel de estudio se puede considerar como una variable cualitativa ordinal? Claro. ¿Te acuerdas que cualitativa era una cualidad y el nivel de estudios es una cualidad? ¿Listo? De eso no hay problema. Ahora, ¿por qué se le llama ordinal? Ordinal se le decía porque tenía un orden. Entonces yo diré, claro,
Tu nivel de estudios tiene un orden. ¿Por qué? Porque primero haces inicial, es el nivel de estudios, luego haces primaria y todo va yendo en orden, ¿ve? Y luego, ¿qué haces? Secundaria, universidad. A eso se le llama ordinal. Esto es verdadero. La marca de clase es un punto cualquiera de un intervalo y representa todo el intervalo. La marca de clase. Me pregunta marca de clase si es un punto cualquiera de un intervalo. No, no es un punto cualquiera. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio anterior que hicimos. ¿Este 65 es un punto cualquiera o es el punto medio? Es el medio, ¿verdad? Esto también es el medio, el medio, el medio, el medio. No es un punto cualquiera. Es el punto medio. Esto diré que es el punto medio. Entonces, esto será falso. Y el último me dice, ¿la frecuencia relativa nos indica el valor que más se repite en una variable? No, nada que ver. Esta frecuencia relativa, ¿qué era? ¿No era una división más bien? Vamos a ver por acá. Mi frecuencia acumulada, frecuencia, sigamos buscando frecuencia relativa. Por acá está. A esto se le llama frecuencia relativa, el HI. ¿Es lo que más se repite? No. Es un decimal. Es la división de mi frecuencia absoluta entre el total. No tiene nada que ver con la cantidad de datos que se repiten. Entonces, esa pregunta que viene a ser falsa. Vamos a ponerle aquí entonces. ¿Esto qué es? Falso. ¿Qué viene a ser mi frecuencia relativa? Mi frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Listo. Ya está. Ahora sí, hemos terminado la sesión o la clase de hoy.